Pues está aquí a mi lado sentada Mónica Solís Delgado, porque tenemos el placer de que nos acompañe del taller. Han disfrutado prácticamente toda la jornada, que para nosotros eso es un orgullo, de una persona como ella que viene de tan lejos, viene de Madrid para nuestras jornadas, y eso pues es la agradecemos. Muchas gracias, Mónica. Pues Mónica es doctora de la UNED en el Departamento de Prehistoria y Arqueología y licenciada en Geografía e Historia de España, Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es investigadora postdoctoral del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED y tutora del Centro Asociado de Madrid. Su principal línea de investigación es el arte rupestre. Ha tomado parte de diversos proyectos de investigación para el estudio, documentación y publicación del arte rupestre del Valle de Tamalá, Azguer, Marruecos y diversos lugares de España, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad de Madrid. Autora de más de una veintena de publicaciones científicas, entre libros, actas de congresos y artículos de revistas especializadas y de arte humano. Y la ponencia que nos trae pues propuesta cronológica para el arte paleolítico de la orilla norte del estrecho de Gibraltar. Un controvertido debate. Y sin más, sin explicaros más, porque ya que tenemos el privilegio de que ella está aquí, pues os dejo con Mónica Solís. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Jimena, a la Asociación Taní, porque bueno, ya simplemente la invitación me pareció todo un honor, unas jornadas con tanta solera, pero aparte del honor ya previo que tenía, es que me lo he pasado bomba, pero lo vais a permitir felicitar a todas las conferenciantes, porque ayer me lo pasé fenomenal con las dos y he disfrutado muchísimo ahora también con María Ángeles, un nivelazo, divertidísimo. Bueno, y el vino con pétalos de rosa y miel me ha sentado muy bien, que tenía mis dudas para hoy, estar a la altura, y os felicito porque el concepto de estas jornadas me parece novedosísimo, quiero decirlo aquí públicamente, porque ha tenido un contenido altísimo a nivel científico, combinándolo con una diversión tremenda, o sea, que el que se ha divertido no va en contra de que el contenido, yo ayer aprendí muchísimas cosas, yo he aprendido una barbaridad y la hospitalidad de todas las personas ha sido excepcional, así es que, vamos, que me podéis adoptar, yo no tengo ningún problema, que me encanta el pueblo, menos la cuesta esta que nos pongo ayer mi infarto, lo demás ha sido estupendo. Y sin más, yo lo he titulado así esta comunicación porque muchas veces cuando abordamos el arte prehistórico, nuestro arte prehistórico, el de todos, nos perdemos tanto en sacar los nuevos hallazgos que son magníficos, la polémica que desgraciadamente a veces se genera, que no va tanto desde el punto de vista interpretativo, que he querido dar una especie de revisión interpretativa de lo que ha sido hasta ahora los estudios del arte rupestre. Que el debate científico tiene que existir, porque si no, no avanzaríamos. A veces he hecho faltar en cuando abordamos desde el arte prehistórico, que no, aparte de descubrirlo y que es un tesoro, también es un tesoro que contiene información, y verlo desde ese punto de vista también, porque si no nos perdemos una parte muy importante de él, y que al final es la que nos ayuda también a desentrañar nuestro pasado, lo mismo que los yacimientos de cultura material. Entonces, a veces creo que estamos viendo el aspecto formal, el aspecto de que cada vez nuestro catálogo de arte aquí, en el campo de Gibraltar y la Janda, es cada vez más extenso y es cada vez mayor, pero sin embargo, me da la sensación que queda sin interpretar, y si se han hecho cosas, y vamos a hacer un repasito por todo ello. Porque además genera una controversia científica, que eso es magnífico, porque cuando algo genera controversia científica, significa que estamos ante algo muy excepcional, independientemente de que el catálogo se amplíe, que es mejor que se amplíe, independientemente de otras cosas. Entonces, bueno, como ya sabemos todos, el arte rupestre de la zona, estamos en una zona privilegiada, que básicamente tenemos ocupación humana desde los primeros tiempos, desde el Paleolítico hasta épocas históricas, de una manera ininterrumpida o casi ininterrumpida, ¿vale? Que luego hablaré de por qué ese casi, hay que dejar las cosas abiertas. Lo cual nos genera que tenemos yacimientos de distintos estilos, yacimientos de distintas
estructuras materiales que van cambiando, herramientas de piedra y hueso que van cambiando, pero del mismo modo, estos seres humanos, yo soy partidaria, esto es una opinión personal, de que el ser humano siempre ha tenido esa necesidad plástica de expresarse. Por lo tanto, también deja esa huella, esa impronta en estos abrigos, covachas, bloques pedregosos que jalonan todo el territorio. Por tanto, yo siempre pienso que el arte, esto no lo dije yo, no lo digo yo, lo dijo Bonkin en 1989, es el reflejo de la sociedad que lo crea. Por lo tanto, los distintos cambios de estilo han de ser, sin duda, el reflejo de los cambios de mentalidad. Lo mismo que hemos visto en épocas históricas, no es lo mismo la mentalidad del románico que la del gótico, por eso va cambiando progresivamente de estilo. Lo mismo que la mentalidad cuando llegamos al humanista, etcétera, etcétera. Porque yo no me considero arqueóloga, me considero prehistoriadora del arte, porque mi formación fue en arte en un primer momento y luego lo que hice fue acercarme al arte prehistórico. Y pienso que el arte contiene tanta información como la que pueda tener el registro material y que por lo tanto no hay que verla de manera independiente, sino de una manera transversal donde tenemos que confluir distintos profesionales, distintos tipos de personas para poderlo analizar completamente, como hemos visto en la ponencia anterior, que fijaos, María Ángeles estaba hablando de un montón de profesionales donde todos a una tienen que interpretar para llegar a intentar acercarnos a lo que fue la verdad del registro del pasado. Bien, por lo tanto, ya digo que tenemos este entorno magnífico de yo cada vez que vengo, yo que soy castellana, cuidado, el paisaje de Castilla también es muy chulo, pero muy distinto. Por eso somos tan rápidos. Rancio, duro, es pedregoso. De hecho, lo hablaba esta mañana con la mujer del hostal. Digo, mamá, a ver, Vigas Luna lo dijo muy bien. Los de interior tenemos mala leche porque comemos muchos garbanzos. Es verdad, porque Castilla es dura. Tenemos una visión más terrible de la vida, porque una mala cosecha en el siglo XVII era hambruna. Siempre estamos con el por si acaso. Mi madre, por ejemplo. Muchas veces le digo, mamá, el año que viene, uy, a ver si el año que viene estoy ahí. Ese es el castellano. Bueno, pero vosotros tenéis este entorno magnífico que os hace ser una gente encantadora y hospitalaria, claro, es el paraíso, y encima tenéis este patrimonio. Y la gran suerte de que a diferencia de otras áreas de la península ibérica tenemos una ocupación prehistórica casi continuada. Que si existe el diálogo cultural es muy pequeño. Por lo tanto, ya digo que aquí he señalado solo unos poquitos. De hecho, ahora mismo tenemos el grave problema de que no sabemos ni siquiera la cantidad de emplazamientos que hay. Ladrones, pretinas, Tajo de las Figuras, Ahumada de las Mujeres, Paloma, Patinete, Alcantara, Cola del Moro. Solo he puesto esta porque si no se vería nada. Pero que veamos el enorme arco en torno al campo de Gibraltar y las sierras que bordean la laguna de la Janda, en donde además tenemos registro gráfico de todos los periodos de la prehistoria. Que esto es absolutamente algo que no ocurre en casi muy pocos lugares de la península ibérica. Porque si ya te vas al interior, porque ¿qué hace una chica de Madrid aquí? Porque tenemos en Madrid un arte rupestre escasísimo y que no me oigan en Madrid. Más feo a lo de esto que de todas las cosas. Y yo como soy una persona de buen gusto, prefiero venirme a donde hay un arte bonito. Bien, el caso es que, ya digo, la cosa empieza en los estudios con el descubrimiento del Tajo de las Figuras, donde estuvieron implicados personajes importantísimos. Es decir, Werner, V. Molina, Martín Ferralbo, Cabré, Barty y por supuesto, para mí es el abate Brevet. El abate Brevet, que no hay que olvidar que fue el responsable, el que finalmente convenció a Cartelar de que Altamira era bueno. Es decir, que Brel estuviera aquí nos habla de la enorme importancia que le dio al descubrimiento del Tajo de las Figuras y, bueno, y puso el extremo sur de la península ibérica dentro del recorrido del arte rupestre en un momento en que la disciplina, démonos cuenta que no es como otro tipo de disciplinas, la prehistoria es muy reciente, tuvo que salir Darwin con el origen de las especies y darnos la vuelta a todos. No tenemos la solera que puede tener el arte romano, que se lleva estudiando desde tiempo inmemorial.
primordial, desde el Renacimiento ya se vuelve a poner en valor, por lo tanto, quizás por eso a lo mejor sea una disciplina, tanto la prehistoria como su arte prehistórico, que quizás vamos un poquito más atrasados en la definición de los conceptos. ¿De acuerdo? Ya desde el mismo momento que se descubre, empieza, lógicamente, la interpretación y las propuestas cronológicas. De hecho, parece que hay acuerdo pronto, el propio Brel reconoce ya en la Cueva de Palomas 1 que el prótomo de Équido, la cabeza de caballo, aquí tenemos a Cabrel, a Brel y a Hernández Pacheco, estos tres grandes popes que abren la disciplina, ya empiezan a estar de acuerdo, los tres respaldan que tienen que ser paleolíticas. Y de hecho Cabrel llega a relacionarlos con algunas fases de la Cueva de la Milota en la provincia de Málaga, es decir, con los grandes ciclos del arte paleolítico. Yo la verdad es que, bueno, esto da mucha solera, yo como no tengo complejo de Diógenes, a mí me parece que cualquier arte es valiosísimo, no porque sea más antiguo, pero bueno, es interesante ver, ¿vale?, que aquí tenemos una ocupación tan antigua. De hecho, vemos aquí que, aquí tenemos el magnífico caballo de la Cueva del Moro, queda bastante claro desde primera hora que en el registro gráfico de esta zona tenemos arte paleolítico y tenemos distintos momentos, como vemos ahí la cabeza de caballo con la alineación de puntos, claramente afiliadas al suelo utrense. La alineación de puntos ahí podemos diverger un poco, podría hablarse de un magdaleniense y por lo tanto con los grandes ciclos que también se habían descubierto en ese momento en las zonas franco-cantábricas, es decir, que el sur peninsular podía tener un arte tan antiguo como el de las zonas donde se inicia, porque bueno, ya sabemos que como esta disciplina al principio fue comandada por franceses, parecía que el arte había surgido en Francia, esas visiones tan etnocéntricas, pero no solo en el arte prehistórico, parece que si una disciplina empieza en un lugar, es como que todo hubiera fluido bueno, de hecho, ¿qué le pasó a Cartelá cuando le enseñan Altamira? Sí, hombre, vais a tener eso en España. Claro, ya luego cuando se descubre las O, que está un poco a la altura, entonces a lo mejor Altamira puede ser. Pues un poco curioso. Bien, aquí tenemos la cierva de Altanterra, que probablemente pueda estar emparentada, vemos que en un periodo magdaleniense, y además ahora tenemos a un alumno, Hugo de Lara, gracias a la documentación que hizo Martí en los años 80, la hemos desempolvado y más después de la agresión que sufrió, porque yo creo que ahora se hace más valiosa que nunca, porque toda esa documentación es previa a la agresión y entonces la está documentando. Vemos aquí también el triángulo de la Cueva de Levante, que todos esos parecen estar adscritos a lo que sería esa temática paleolítica, ¿vale? En los corpus clásicos, es decir, que a pesar de que, porque el grave problema que yo le veo a esta zona con respecto a su iconografía paleolítica tiene que ver con un tema de que no es como la provincia de Málaga, que como tiene profundas cavernas, como tenemos en Pileta, Ardales y la Cueva de Nerja, pues aquí, como no existía ese tipo de cavidades, se pintó al aire libre y yo creo que el corpus era tan importante como el que pudiéramos tener en la provincia de Málaga. Lo que pasa es que probablemente muchas de estas iconografías de estos motivos se hayan perdido. De hecho, lo que está demostrando ahora el reciente descubrimiento en la Cueva de Palomas 4 de las manos por parte del Salvador Escalona y Hugo Mira, que está documentando el político de Aron Jampas, que básicamente no se ven, eso es gracias al tratamiento fotográfico. Quizás a lo mejor me va a tocar a mí revisar toda la documentación que tengo y volverle a meter un tratamiento fotográfico que haga una especie de visión como si fuera un infrarrojo o un ultravioleta, mirando muchísimo, porque probablemente queda alguna impronta más, ¿vale? Y que se irá descubriendo. Bien, vemos también aquí el magnífico descubrimiento de la Cueva del Moro que descubrió Lothar Berman, donde vemos esos caballos arquetípicos con esa solución de pico de pato, es decir, que dentro del arte paleolítico también tenemos nuestros cambios progresivos, como también vemos los cambios progresivos del surutrense al magdaleniense en la cultura material. Vemos aquí esta preciosidad, por favor, cosa más bonita, de pico de pato, y además que ya se nos registra también, aunque sea poco, tenemos grabado, tenemos cultura, es decir, las distintas técnicas propias del arte rupestre parietal. Pero
y además que el hecho de que estén apareciendo las manos en negativo, como también la que apareció descubierta por Simón Blanco en la Cueva de las Estrellas, más las que he mencionado de Palomas 4, abre la posibilidad de que incluso se remonte a épocas anteriores, porque sabemos que las manos pueden estar asociadas a un registro solutrense, pero también puede ser anterior y acordados con esta datación magnífica que se ha hecho en las cuevas de Pasiega, Maltravieso y Ardales, que incluso las pueden llevar a asociar a otros sapiens, a Neanderthalensis, con lo cual la interrogante que se abre aquí es realmente tremenda. Bueno, por un motivo, porque encima tenemos esa cercanía al estrecho, con lo cual el arte también puede ser clave para saber esos... siempre se negó el paso del estrecho para la entrada del sapien, siempre se ha negado una serie de cosas, se negó también para la neolitización, perdón. Y entonces yo creo que ahora el área del estrecho, tanto los yacimientos de cultura material como los de arte, van a ser fundamentales para muchos debates sobre la prehistoria, donde yo creo que el papel del estrecho se va a poner en el punto de mira y van a cambiar muchas cosas. Esa es mi modesta opinión. Por lo tanto, se hace muy necesario que vayamos todos a una con este arte, porque no solo la decoración y la guinda del pastel, ¡ay qué bonito el arte de lo prehistórico!, sino que también contiene muchísima información que nos va a servir para desentrañar si el papel del estrecho durante la prehistoria, y esto se va a poner muy encima de la mesa en los próximos años y lo vais a comprobar, es fundamental. Pero realmente lo que siempre generó un problema fue el arte post-paleolítico, desde primera hora. ¿Por qué? Pues tenemos una situación complicada. Por un lado, cuando se definió más o menos los bloques del arte prehistórico, pues se hablaba del arte paleolítico, con los distintos estilos del arte paleolítico que definió Leroy Urán, luego se añadió el estilo 5, pero luego después apareció la Buta de Chauvet y nos trastocó todo, es decir, que todo es muy complicado. Pero sin embargo, el arte post-paleolítico, pues más o menos, siempre se había tratado que había un arte levantino, el marco ahí en el arco mediterráneo y el esquema. Y de repente nosotros nos encontramos aquí que tenemos un arte distinto. De hecho, ya desde primera hora empezó a dar problemas dentro de los debates científicos. Y cuando digo problemas, me refiero a benditos problemas, ¿no? Me refiero a problemas de que no es sencillo. Yo he trabajado en muchos lugares y además cuando yo viajo por motivos personales, siempre trato de ir a ver arte prehistórico. En la medida que puedo, si hay lugares puestos para la visita, intento ir a visitarlos. Porque yo creo que cuanto más arte ves de más lugares, mejor. Y me vais a permitir el vulgarismo, pero tengo el culo pelado de ver arte esquemático en el resto de la península. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado tenemos este arte que utilizo el Tajo porque es el que más representaciones tiene 920 figuras, al menos, documentadas. Ya está bien. En tan solo 18 metros cuadrados. Es un arte que no resulta tan estilizado como otro estilo plenamente peninsular, que es el arte levantino, que ahí tenemos un ciervo del abrigo grande de Minatera, en Ellín, Albacete, que tiene una conformación muy naturalista y estilizada, a veces demasiado estilizadísima, con patas muy finas, muy alargadas, con una vocación muy estilizada. Meterlo dentro de lo que llamaríamos esquemático. El esquemático, como bien sabemos, hablamos de un arte mucho más abreviado, más estereotipado y que incluso, por ejemplo, Carrasco Rus, para la provincia de Jaén, hablaba que es un proceso de abreviación casi como un fenómeno que lleva a la protoescritura. En ese proceso de abreviación, en la zona de Jaén hizo un trabajo magnífico. Entonces el debate se empieza a abrir ahí. Pero ya digo que además el debate no es una cuestión de percepción, porque ya, por ejemplo, Cabré, vemos aquí esta cierva que está en la cueva de Ladrones y Retinas, llegó a decir, Cabré, que era paleolítica, es decir, estamos hablando de Cabré, y que Pilar Acosta, que en su obra del año 1989, Pilar Acosta
Por cierto, un ejemplo para toda mujer, ya que estas jornadas tienen un marcado carácter de género, una de las grandes investigadoras del arte rupestre de nuestro país. Sin embargo, a la hora de colocar el arte pospaleolítico de aquí, decía que todo ello pertenecía al fenómeno esquemático, es decir, asociado a los primeros productores de la península, a los productores ya, a comunidades de productores, pero que sin embargo con esta cierva no supo qué hacer. Es decir, que a pesar de que ella abogaba a costa porque todo el arte pospaleolítico entraba dentro del cajón desastre del esquemático, sin embargo, la calificó de naturalista excepcionalmente dentro de este fenómeno. Es decir, que desde luego aquí hay un problema, y no solo porque lo diga él, porque Cabré dice que es paleolítica, y sin embargo Pilar Acosta, que estaba firmemente convencida de que todo entraba dentro del fenómeno esquemático, sin embargo con ella ayuda bastante. De hecho, mirad por ejemplo cómo la finalización de las patas, la corporeidad que tienen en lo que es el cuerpo, esa diferenciación del cuello alargado, más estilizado, y la terminación de las orejas. Es decir, no es una cuestión que nos inventemos, está claro que hay una problemática. De hecho, en 1989 Valdellón lo que distinguió entre dos tipos de estilos dentro del arte pospaleolítico de aquí. Por un lado, lo que sería esquemático, por otro lado, lo que él llamó arte seminaturalista o tipotajo de las figuras, porque utilizó para denominar el nombre, para ponerle esa denominación, lógicamente el emplazamiento más emblemático de la zona. Entonces, a partir de ese momento nos vamos a encontrar con distintas posturas. Por un lado, los que lo meten todo dentro del arte esquemático, por otro, los que ven una especie de evolución del arte levantino hacia el esquemático, ¿vale? Como si fuera una especie de evolución de lo levantino a lo esquemático. Y por otro lado están los investigadores que piensan que no es una evolución del levantino, de ese arte tan estilizado del arte mediterráneo, sino que simplemente son procesos regionales distintos, porque de hecho, si nos recordamos, el levantino va desde Cataluña hasta Almería y penetra hacia el interior por la zona de Teruel y Albacete, Cuenca, y ya no llega más para adentro. Es decir, que desde Almería hasta Cádiz no tenemos esa continuidad para que se pueda producir esa evolución del levantino. Luego me explicaré cuál siempre puede, pudiera ser. Yo siempre me gusta hablar de la prehistoria siempre con el condicional, porque afirmar ya sabemos que luego después no lo podemos tragar. Bien, sino que sea un fenómeno análogo regional al fenómeno levantino. Si partimos, además de que hay propuestas investigadoras que de alguna manera atribuyen después del cambio climático, es decir, con el arte paleolítico en el fondo no tenemos grandes problemas. Ahora mismo el problema que puede haber es esa afiliación con el neandertal en función de las fechas de algún tipo de icono, pero por lo demás más o menos de momento parece que está más o menos resuelto. Pero sin embargo con el paleolítico no. Hay determinados autores, como Martí Oliver, Mauro Hernández, José Luis Sánchez Díaz, etcétera, que opinan que básicamente cuando se produce el cambio climático que conduce del paleolítico al Holoceno inicial, los cazadores-recolectores que tienen que, lógicamente, adaptarse a estas nuevas circunstancias, que es lo que va a ocurrir, que muchas especies animales directamente se extinguen y otras huyen a latitudes más septentrionales para poder sobrevivir, con lo cual el cambio debió de ser casi, un poco un gran cataclismo, con lo cual muchas áreas de la península ibérica se van a quedar vacías, muchísimas, cosa que aquí no ocurre porque tenemos registro epipaleolítico en el yacimiento del río Palomones que descubrió Pepe Ramos, que lo encontró. Y además tenemos otra cosa, que a saber los yacimientos que se han debido de perder costeros litorales después de la transición flandriense en el 6000, que seguramente estarán sumergidos, ¿vale? Porque el 6000 es cuando se alcanza el actual nivel del mar. Pero, afortunadamente,
afortunadamente ha quedado alguno que podemos decir que aquí hay registro biométrico. Entonces, hay determinados autores que piensan que básicamente el único arte que hacen los cazadores recolectores del Holoceno inicial son los cantos aquilenses y el lineal geométrico, y que le niegan al hombre, al cazador recolector del Holoceno inicial, esa capacidad. Por otro lado, estamos otros investigadores que pensamos que el arte es consustancial al ser humano y que la necesidad plástica del ser humano es inherente a él, que sería el único momento de la historia de la humanidad que el hombre decide básicamente no representar. Por lo tanto, a mí me resulta un poco complicado de entender. Por eso no estoy diciendo que yo tenga la razón, simplemente estoy dando mi humilde opinión. Por lo tanto, hay autores que vemos tanto en el fenómeno levantino como en el fenómeno del arte seminaturalista o arte del tajo de las figuras, las representaciones gráficas de los cazadores recolectores después del cambio climático. Es decir, al fin y al cabo, tienen un comportamiento nómada estacional, donde ellos se van moviendo en función de los recursos a explotar durante el año. Unas veces en las zonas litorales para la pesca y el marisqueo, y otras veces se retiran a las zonas serranas litorales. Ellos se suelen mover en zonas serranas, lacustres, que curioso, aquí tenemos el entorno de la antigua laguna de la Janda, y luego la zona litoral. Por lo tanto, pero no es que vayan nómadas errantes, sino que tienen un comportamiento estacional y suelen volver a utilizar el asentamiento que habían, si en invierno estaban en la zona de costa, pues vuelven al invierno siguiente a ese mismo lugar. Por lo tanto, de alguna manera tenemos, ¿por qué creo yo que puede ser el arte de los cazadores recolectores tanto el levantino como el arte semi-naturalista o del tajo de las figuras, por llamarlo de alguna manera? Porque una vez que documentas este tipo de abrigo, nos encontramos con que vemos aquí, ¿ves? Lo que decía de las percepciones, este es el levantino, luego si tenéis ahí, tenemos ahí uno del tajo de las figuras, el que pone A, el B de Bacinete, ya tenemos, fijaos, que a pesar de que, porque hay una cosa que es muy complicada, porque cuando vemos el levantino hablado y vemos el del tajo ya nos parece muy abreviado, ¿verdad? Ya, pero cuando vemos ya el Bacinete, con respecto a los del tajo, hay otro grado de abreviación mayor. Y el C de Bacinete, que tenemos todavía más abreviado que el B. Y luego ya tenemos esa especie de cánido en el D, que todavía tiene mayor grado de abreviación. Pero vamos a ver, si yo cojo el ciervo de Bacinete y me lo llevo a la provincia de Málaga, a su arte esquemático, os diría que de repente en Málaga me bailan hasta la churricampa, porque no tiene ni un solo zoomorfo. Y el tipo de abreviación esquemática que tienen ahí es básicamente un estereotipo. Ancoriforme, algún fidriega, golondrina y poquito más. O sea, ya tenemos un grado de abreviación y de abstracción tremendo. No tenemos, aunque, claro, si lo comparáramos con el levantino, pues puede parecer, pero a veces las apariencias engañan. Ayer, hablando con Cibeles, me decía, pero es que, mira, Mónica, ¿cómo es ese ciervo de estilizado? Y el del tajo, digo, bueno, vamos a ver, si tú me das un rotri a 5 y si me das un Eddy, a lo mejor resulta que en mi propia firma, que tengo la misma caligrafía, también vamos a empezar a pensar eso. Tenía mucha manía en el arte levantino hacerlo, si lo piensan, con pluma de ave. Sin embargo, el arte post-paleolítico de esta zona, a través de experimentos que se han hecho de arqueología experimental, probablemente se haya hecho con ramitas machacadas en su extremo para obtener un final fibroso que, de alguna manera, da ese acabado. Si os dais cuenta, por ejemplo, de la imagen A, B, aparte de que es un ciervo muchísimo más grande, tendría que haber puesto una escala fallo, que tenemos ahí un ciervo de más de 50 centímetros de largo, con respecto al de Bacinete, que andará en los 10 centímetros, 8 más o menos. Ya, por ejemplo, ya no tiene la indicación de falo. Es decir, va perdiendo progresivamente. Tenemos que se ha empleado más de un pincel en ambos dos,
aunque sea este pincel machacadito, con la intención de poner los candiles de las cuerdas, etc. Bien, pero va más allá. Cuando analizamos este abrigo de los cazadores recolectores, que además tenemos manos también, en positivo, como está el de ladrones sobre pilas, nos encontramos que, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que yo una de las cosas que me dediqué a hacer es tablas y tablas de estadística. Curiosamente, cuanto más naturalismo tenemos que la temática es sobre todo figurativa, pero además exponencial la diferencia. Es decir, cosas que podemos identificar o creemos identificar con elementos reales. Y dentro de esa temática figurativa, exponencialmente con números. La temática mayoritaria es el zoomorfo, pero exponencial. Sin embargo, a medida que nos vamos hacia el esquematismo pleno, tendemos a ir hacia la temática abstracta, tenemos figuración, pero tiende a desaparecer el zoomorfo en favor del antropomorfo. A mí me parece, si el arte es el reflejo de la sociedad que lo crea, me parece bastante significativo que la abstracción gane la partida en ese periodo más esquemático y que dentro de la figuración sea el antropomorfo, ya muy estereotipado, el que ocupe la parte central de la figuración, mientras que anteriormente eran los animales. Yo creo que hay un cambio de mentalidad, por lo menos una versión más antropocéntrica del mundo. Y además hay un cambio formal, por lo tanto tiene que ser, para mí, yo utilizo el arte como patrón iconográfico para el cambio cultural. Es decir, no solo decir, es que mira qué bonito el ancoriforme, tenemos 3 ancoriformes. No, es que hay que hacer esa labor, de desentrañar lo que es muy arduo, que es horrible, porque de verdad, y hay que me deja un antropomorfo, vuelta a hacer la tabla, etc. Aparte que progresivamente se van incorporando nuevas iconografías que antes entonces eran inéditas, como por ejemplo los esteliformes, los oliformes, es decir, que antes no se conocían, y figuras cada vez más abreviadas. Por lo tanto, yo creo que el reflejo del cambio cultural y que por eso también tenemos que analizar también así el arte. Resulta que aquí tenemos paleolíticos, epipaleolíticos y un neolítico muy antiguo, como corrobora el registro arqueológico de la cueva de la Dehesilla, con cerámica de Almagra anterior a la cardial levantina. ¿Vale? Que siempre se ha dicho que la cerámica más antigua era la cardial levantina. No, probablemente en Cádiz tengamos el neolítico más antiguo de la península ibérica. Por eso digo que no solo hay que ver el arte para ver al cérvido de turno, porque el cérvido de turno nos está diciendo algo que, combinado con el registro arqueológico, nos puede desentrañar muchas cosas. Bien, pues tenemos aquí, dentro de ese arte seminaturalista, que desde mi humilde opinión y desde la de Martí Mas y probablemente la de Ramón Viñas, Ana Alonso y Alexander Grimal y mucha gente más, nos parece que pertenece al arte de los cazadores recolectores del Holoceno inicial, es decir, después del cambio climático vemos esa temática que además se caracteriza porque suelen tener estos abrigos más números de motivos que los que tiene el tradicional arte esquemático típico. Cuando digo arte esquemático típico, no me refiero al de Cádiz. Me refiero a cuando te vas a Málaga simplemente, que está aquí al lado. Normalmente los abrigos suelen tener una decena de motivos, en el mejor de los casos, salvo algunos abrigos más especiales, que yo luego ya diré por qué. Y a veces solo uno. Y tremendamente esquemáticos, que generalmente tienden a tener temática abstracta, antropomorfos, si acaso soliformes, esteliformes, y se acabó. En Málaga no hay ni un solo zoomorfo, solo hay uno y el dudoso dentro del arte esquemático. Y sin embargo aquí tenemos, perdón, se me olvidaba, y la estandarización dimensional. Las figuras tienden a tener, salvo las licitaciones que lógicamente
en la yema del dedo, entre 5 y 15 centímetros. Sin embargo, en el Tajo de las Figuras y en el arte seminaturalista tenemos que la oscilación dimensional puede ir desde 80 centímetros hasta unos milímetros, como esta bandada de avutardas, que son de apenas unos milímetros. Y nos movemos en ese área. La temática zoomorfa es exponencial, ¿vale? Y apenas tenemos iconografía abstracta. Bien, vemos aquí esta banda de avutardas, vemos aquí también en Palomas 1, que además tratan de representar el qué. La propuesta de Martín hizo para el Tajo era que de alguna manera están recogidos todos los comportamientos animales del entorno. Hay recogidos flamencos, polla de agua, avutardas, grullas, en distintas actitudes. Cópula, cría, defecando. También tenemos cérvidos, cervatos. Pero es curioso, porque en esa imagen que vemos tanto en el Tajo como en Palomas, en realidad no se está representando una escena, porque es imposible eso. Se está representando un ciervoncero, que eso se produce en otoño, y sin embargo la cría, que eso es en primavera. Por lo tanto está representando el ciclo natural. De alguna manera, entre él y Clay Finlayson, lo que trataron de decir es que al fin y al cabo el Tajo de las Figuras probablemente su aspiración fuera contener la información del entorno, en este caso lagunar y de la zona intermedia esteparia entre sierras, que es el hábitat de los cérvidos. ¿Por qué? El cazador-recolector necesita el qué, una estrecha observación, intensa observación del entorno y del comportamiento para explotar. Por lo tanto, el Tajo de las Figuras, ya digo, tiene aproximadamente, me he hecho aquí la chuleta, 95 superposiciones, 252 juxtaposiciones y 920 figuras en 18 metros cuadrados. ¿Qué significa esto? Que el lugar no se hizo en una sola fase. Fue recurrentemente utilizado, ¿vale? En al menos se han detectado 17 tonalidades. Esas 17 tonalidades, ¿qué significa? No se utilizaron distintos colores, se utilizó más o menos siempre minerales del entorno, sino que hay mucha distancia cronológica de las primeras representaciones a las últimas. De hecho, hay motivos que están repintados o reciclados en fases subsiguientes. Es decir, un lugar recurrentemente utilizado, profusamente decorado, zoomorfos, amplitud dimensional de las figuras, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Esa observación llevó generación tras generación conseguirla, y por lo tanto, a medida que iban obteniendo más información, volvían a pintar allí, porque además volvían a esa zona, porque era la zona en la que estaban viviendo en esa estación. Y yo siempre lo digo, si aparte de que pudiera tener un contenido simbólico, no, que eso se nos va a escapar, ¿no es mejor reunir la información en un solo sitio que diseminarla? Yo prefiero ir a una biblioteca que tengan toda la bibliografía que yo quiero, que no tenga que ir a una, a otra y a otra. Por eso, ese recargamiento del Tajo de las Figuras, que trata de ser un gran mapa teológico donde registra ciclos tan importantes como el de la vida, la cría. ¿De acuerdo? De hecho, esto lo explicaría mejor Martín que yo. Allí estaban desde finales de la estación húmeda hasta principios del otoño. ¿Y por qué lo saben? Porque entre Clay Finlayson y él llegaron a la conclusión que existía la ausencia de una serie de especies que sí transitan por la laguna, pero justamente en invierno, que son los bandos danzares, que justamente coincide perfectamente con el comportamiento nómada estacional de los cazadores-recolectores, que justamente en invierno no tendrían que estar en esa zona. Por lo tanto, podríamos estar equivocados, pero desde luego ya parece que las pistas inducen mucho a pensar que podamos hablar de cazadores-recolectores. Tienen una visibilidad muy grande del entorno. ¿Por qué? Porque yo creo que si lo que se trata es de recoger la información del entorno circundante, del que además el conocimiento de esta información era importantísima para su supervivencia. Por ejemplo, tenemos la zona de Palomas 1, fijaos qué panorámica se ve desde la boca de la cueva,
Y aparte del registro paleolítico que tiene, el paleolítico es también muy curioso, pero tiene una circunstancia, tiene bastante menos figuras, pero bastante más que tendría un abrigo típicamente esquemático, con unas representaciones de cérvidos, un ofidio tenemos ahí, y luego tenemos esa gran maraña, porque donde para mí están representando el qué. Vemos aquí una gran maraña que yo he interpretado como ramiformes y arboriformes. De hecho tenemos, fijaos, tenemos aquí, es que no tengo ratón, no sé, ahí está como tenía una conífera, ¿de acuerdo? Yo no sé si había coníferas, eso lo tendría que decir un biólogo, tendría que consultarlo. Hay verdaderos arboriformes y lo que serían ramiformes, teniendo en cuenta que estábamos en la que era la antigua laguna de la Janda, algún tipo de vegetación lacustre. Claro, aquí vemos la subida a Palomas con el Alcornocal, que evidentemente, lógicamente, no podemos pensar que la vegetación sea exactamente igual que la actual, pero estando allí, de repente, es un lugar de paso natural de cérvidos. Tuve la gran suerte de que le dio por pasar a este. Y le hice aquella foto y le vi entre la maleza. Y eso que ese año habían cortado las jaras y no estaba como normalmente. Porque el problema de la subida a Palomas es que si las jaras están altas, luego tú ves Palomas desde abajo, te pones a subir y luego no la encuentras, otra vez para abajo. Aquel año, como las jaras estaban bajas, el tránsito fue muy bueno. Por lo tanto, ¿a mí qué me parece todo esto? Pues realmente me parece precisamente que es un lugar especializado. ¿Para qué? Para la acción cinegética en la caza de cérvidos. Y por eso era fundamental, no tenemos tanta representación de fauna, sino que tenemos la representación de la fauna, en este caso, que se iba a representar. De hecho, si os dais cuenta, hay un cérvido que está boca abajo. Lo que pasa es que como hay muchas superposiciones, porque las últimas fases finales sí son ya plenamente esquemáticas, además se ve por el cambio de tonalidad, que están superpuestas, que en realidad era un lugar para la acción cinegética de la caza de cérvidos y que por lo tanto tenían que codificar la información. De hecho, volvemos a tener el ciclo de la cría con el ciervo en berreo. Pero para esa acción cinegética era necesario representar el entorno circundante y conocerlo. Por eso, en Palomas 1, por alguna situación inédita, porque desgraciadamente en el arte prehistórico se ha atendido poco a la temática vegetal, es verdad que es menos abundante, pero es de las pocas veces que se está representando desde mi punto de vista un paisaje. Se está representando el comportamiento de los cérvidos y todo el conocimiento que tienes que tener para que la acción cinegética, en donde el terreno y la flora también son parte importante para poderlo conocer. Es decir, el arte de los cazadores recolectores de la evolución inicial hace un arte eminentemente narrativo, porque contiene información, a pesar de que pueda tener contenido simbólico. Por eso, mayor número de motivos, por eso esa mayor vocación por la figuración y por eso esa mayor vocación por el naturalismo. Bueno, seguimos, y si no me puedo leer. Claro, luego ya está el esquemático, y ahí tenemos el típico arte esquemático. Pero volvemos a tener otro problema aquí. Y cuando digo problema, bendito problema, eso significa que estamos en una zona realmente privilegiada. Pues tenemos arte esquemático, típico, mira, ahí abajo es donde ha salido la manita. Bueno, esas manitas han salido. ¿Dónde? Fijaos cómo nos vamos ya hacia el estereotipo, vamos hacia la estandarización. Pero curiosamente tenemos ese registro en la dehesilla y que, por cierto, lo está revisando ahora Daniel Rivero y veremos a ver qué sorpresas nos va a traer la dehesilla. Bien, y sabemos de las excavaciones de Acosta y Pellicer que es muy antiguo. Pero sin embargo, pues, ¿cómo jugamos nuestro arte esquemático? Vosotros estáis muy mal acostumbrados a que tenéis un arte esquemático menos esquemático y mucho más prolijo. Pero os llevaba yo unos cuantos abrigos por ahí que algún compañero mío me enseña con muchísima emoción y yo digo, pues vaya Dios mío, claro, estoy muy mal acostumbrada.
Pues normalmente son lugares con poca decoración, preeminencia de la temática abstracta y dentro de la figurativa la antropomorfa. Estandarización de dimensiones, es decir, un cambio de mentalidad, lógicamente. Bien, pues aquí tenemos claros ejemplos. Por ejemplo, esa espiral, se introducen nuevos iconos como pueden ser las espirales, esteliformes, soliformes, esvásticas, preeminencia de zigzag. También hay una gran vocación por la digitación, porque por ejemplo los puntos de paloma no son digitados. Da la sensación que a mí me recuerda mucho, de hecho los puntos de paloma yo siempre lo que digo es que es una única figura, abstracta, pero una figura, como pueda ser la cierva de Covalanas, que es una cierva pero que está hecha a través de una línea de puntos. ¿Vale? Digitaciones y esa guía de poner lo que tenemos en ese momento también, que incluso se llega a la representación de barcos como la magnífica Laja Alta, que por cierto va a dar muchísimo que hablar, porque la última adaptación que han hecho, que la remite incluso al neolítico, ¿vale? Y que bueno, es decir, va a seguir dando guerra como no puede ser de otro, pero bendita guerra, leches, que dicho así va a aparecer la Laja Alta. Pero ¿qué ocurre? Aquí tenemos un problemón, que no tenemos en el resto de la península. O sea, es que fijaos qué privilegio, por Dios. Que tenemos unas fases, porque a pesar de que el tajo de las figuras, palomas, el arco, ladrones, pretinas, etcétera, etcétera, nos parezca como más vasto que el arte esquemático, es que tela. Con respecto, me gustaría que simplemente os llegarais a Málaga del arte prehistórico, ya veréis. Es que luego cuando transitamos al esquemático típico de verdad, tenemos como unas fases entre medias, ¿vale? Por eso yo lo llamo proceso de abreviación, volvemos a tenerlo aquí. Es que fijaos, en el propio abrigo de Bacinete tenemos el ciervo B, donde tenemos al menos 2 pinceles. Mirad cómo se le insinúa el hocico, mirad los cantiles de las cuerdas, mirad también la corporeidad que tiene el cuerpo y los cuartos delanteros y los traseros. Sin embargo, en el C, que tiene muy bien indicado tanto el hocico como las ramificaciones de las cuerdas, ya sin embargo el cuerpo se ha tratado como un pectiniforme, que tiene las 4 patas equidistantes, casi como si fuera un peine. Y luego ya nos vamos a ir yendo. Y encima estoy hablando de zoomorfos, que zoomorfos poquitos, generalmente. Bueno, y tenemos estos procesos donde vemos aquí, que esto ya lo sé yo también en las jornadas de los barrios, donde tenemos el antropomorfo que porta un objeto útil alargado. Mira aquí cómo se ha abreviado y es el mismo concepto. Y aquí, que ya nos vamos a pilones, ¿para qué voy a poner el antropomorfo? Directamente lo que hago es omito el antropomorfo, es decir, que tenemos ese proceso de abreviación que no es una fractura. Y entonces, ¿cuál puede ser la explicación? No he dicho que esta zona estuvo ininterrumpidamente habitada, o casi ininterrumpidamente habitada, porque también se abre el melón, que el arte también tiene que ayudar, que son los procesos de neolitización. Es decir, ¿cómo se llega aquí a la producción? Hay 3 teorías. Una, que es un mecanismo externo, es decir, que vienen pobladores de otros lugares con los ambiotipos, el difusionismo. Pero bien, siempre se había dicho que se había entrado por la zona de Alicante. A lo mejor es que, si resulta que el neolítico de aquí está saliendo más antiguo, y en el caso de que sea un mecanismo difusionista, a lo mejor, yo que francamente, una amiga mía que es de estas personas como Patricia, fuerte y tal, se ha hecho el estronchonado. Yo no me hubiera muerto en el intento, pero no sé yo, por eso se abre ese melón. Por otro lado, hay otras teorías que es una evolución, es decir, que no hizo falta mecanismos externos, que directamente fue un proceso autóctono, como decía Pepe Ramos. Y por otro lado, hay quien dice que sí que hubo una interrupción, que parece ser que en el 1500 BP, esto se ha puesto muy de moda ahora, es una cosa que se ha sabido, en algunos lugares de la península, a pesar de que se ha entrado en el Holoceno,
una crisis climática. Y por ejemplo, en zonas del norte de Castellón y de la zona de Tarragona se ha demostrado que no hubo, parece ser, convivencia entre cazadores-recolectores y los primeros productores. Es decir, que sí fue un mecanismo difusionista, pero se había pensado que llegaron a convivir y a competir por el territorio. Entonces, de nuevo tenemos aquí un melón, porque yo no sé si, yo desde mi punto de vista en esta zona más meridional, pero eso yo no lo tengo que determinar, lo tiene que determinar lógicamente un arqueólogo, no creo que hubiera esa crisis del 8500 BP. Entonces, una de dos, estas fases que tenemos en el Gran Abrigo de Bacinete, que tenemos algunas en el Abrigo de Palomas, que son, digamos, como... y tenemos superposiciones donde se va viendo cómo transitamos de un mayor naturalismo a una mayor abreviación y estereotipo, puede ser porque yo lo que tengo muy claro es que no sé cómo se generaría el neolítico, esto lo tienen que resolver los arqueólogos, si por un mecanismo de difusión externa o por evolución. Si es por evolución, tenemos que estas fases híbridas, es lógico, el tránsito del cazador-recolector, que depende de los recursos que le da el entorno, hacia el productor, que empieza a tener un control de la naturaleza, de ahí esa visión más antropocéntrica del mundo y abstracta, y es progresiva. Si no, sería un proceso de interacción, es decir, la arribada de los primeros productores en competencia con los cazadores-recolectores del Holoceno inicial, generándose un proceso de interacción mutua entre ambos modelos, ¿vale? Es decir, los cazadores-recolectores, bueno, el productor llegaría con su lenguaje más abreviado, pero de repente se encuentra una tradición plástica como la del tajo de la figura y eso no se puede ignorar. De nuevo sería una circunstancia análoga a la historia del arte, porque los musulmanes llegaron a España y cuando nos conquistaron vieron el acueducto de los milagros y cogieron la alternancia de dobelaje y la hicieron propia, y fijaos cómo terminó convirtiéndose en una especie de forma arquetípica del arte musulmán. Es decir, que al final se generan influencias, y incluso salió un arte como es el mudéjar, o sea, estaba por un lado el románico y el gótico, ellos con su arte musulmán, y se genera un arte híbrido, porque como el micrófono, ¿por qué no podría pasar eso? Y en el caso, vemos aquí esas relaciones, esos procesos de abreviación, como terminamos en el arte de griega. Entonces, vamos a ver, la otra posibilidad, vemos aquí, esto fue una imagen que hice yo para mi tesis, donde veía ese proceso que va desde el caballo de Palomas, la alineación de puntos, las imágenes, que fijaos, tenemos también un triángulo en obispo, que parece una cosa arcaizante, como veíamos en el triángulo de Levante, que Martín me decía, mira a ver si es paleolítico. Yo llegué a la conclusión que no era paleolítico por cómo estaban las condiciones, por el tipo de técnica, pero que no dejaba de ser una reminiscencia de la tradición de los cazadores-recolectores anteriores. Porque, por ejemplo, en Ulldecona hay un ciervo dentro del registro levantino que es rarísimo para el resto para el resto del repertorio que hay, y Ramón Villas interpretó que no dejaba de ser la representación de una manifestación paleolítica que probablemente se había perdido y que los cazadores-recolectores imitaron del Holoceno inicial. Y vemos ahí, yo creo que esta imagen, no sé si se verá bien, es bastante gráfica de cómo va evolucionando, y veis también cómo van desapareciendo progresivamente los zoomorfos y vamos hacia el estereotipo. Por lo tanto, en el caso de que se hubiera producido, ya digo, ese hiato cultural, en el caso de Cádiz, de nuestra zona, es mucho más corto que en otras áreas de la península ibérica, donde el paso de los cazadores-recolectores a los productores es absolutamente de milenios. Por ejemplo, en la zona de Málaga, así que no nos tenemos que ir tan lejos, donde de momento poco registro paleolítico ha habido. Entonces tenemos las fases finales de Arrales y Pileta, y nos vamos ya a un arte esquemático abreviadísimo, y no tenemos esa fase inicial, cuando ya el modelo cazador-recolector básicamente se ha abandonado y la forma de vida productora está plenamente asentada, y por lo tanto esa forma de vida
no tan en armonía con la naturaleza, con una sensación más de dominio de la naturaleza, cambia absolutamente la iconografía. Por lo tanto, digo de nuevo que el arte, aparte de lo maravilloso que es y que siempre es el adorno de todas las culturas, pero no solo es el adorno de las culturas, porque el arte siempre ha tenido una función, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tenemos la obligación de estar en ese debate, porque va a ser fundamental el integrar el arte con lo que está saliendo en el registro arqueológico, porque también la intención del arqueólogo no somos cazadores de tesoros, es la interpretación del pasado. Y el arte contiene sus propios marcadores. Y debemos de estar muy orgullosos, porque ¿cuántas veces he dicho? Se abre el problemón, se abre el debate, es una completa rareza. Eso significa que es una joyaza lo que hay aquí. Ese arte se miniaturaliza, esas bases híbridas, no las tenemos por ningún lado. Así es que yo aquí lo que digo es que, con lo bonito que es, claro, ahora puede llegar alguien y decir, pues yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que es de productores, pero eso es guay, eso es el debate científico. Y además, si lo decía Descartes, ¿quién soy yo para darle la plana? La duda metódica. Yo creo que el debate es bueno, porque te hace dudar, te hace mirar hacia todos los lados, y aquí además hay un contingente humano privilegiado. ¿En qué sentido? Hay un sector de la población muy concienciado y muy conocedor del arte prehistórico, más que en ningún lugar que yo haya conocido. Por lo tanto, yo rogaría que dejemos de hacer sálvame con el arte prehistórico, porque es muy bonito, es muy valioso, es la memoria de nuestros antepasados, porque además no hay necesidad, porque todos los que estamos aquí tendremos matices, pero tenemos una cosa en común magnífica: el amor por este patrimonio. ¡Joder! Agarrémonos a eso, la verdad que me pongo ya basta. Y además, lo que dije también en los barrios, fíjate, Brel, Pacheco, Cabré, que para mí son el ejemplo que toda persona que nos dedicamos al arte prehistórico queremos emular. Esos fueron muy importantes porque, claro, se había la disciplina, pero de verdaderamente tampoco fueron los importantes, no se nos olvide. Porque además nosotros que estamos concienciados, tanto desde las universidades, como desde las asociaciones, como individualmente, pues está bien, pero vamos a bajar un poquito los pies al suelo. Solo tenemos buen gusto, señores y señoras. Los verdaderos importantes fueron los que lo pintaron, y son anónimos, señoras y señores. Así es que vamos a dejarnos los hilitos fuera, vamos a dejar de hacer sálvame, vamos a intentar hacer patrimonio de la humanidad y vamos a buscar en los matices que nos acercan, no lo que nos diferencia. Que, como decía Alejandro Mando, y yo ni a Descartes ni a Alejandro Mando no me siento con autoridad moral de inventarles la entrada. Muchísimas gracias.